Fernando Escobar Duque, un gran laico comprometido, director del Centro Cultural Cruzada, que tiene su oficina, precisamente su comunidad allí principal en Medellín, pero que hace un trabajo enorme en toda Colombia. Nosotros hemos tenido la dicha, la fortuna de compartir con don Luis Fernando en aquel encuentro de la OEA, precisamente en Medellín. Estuvimos visitándole allí, donde organizó un espacio de trabajo junto a nuestro fundador Juan Carlos. Anteriormente nos hemos encontrado en algunos rosarios públicos que suele usar el Centro Cruzada para manifestar precisamente identidad cristiana como colombianos, una defensa férrea de la vida, de la familia, de la tradición, y es precisamente esa una de las razones que nos han movido a invitarle, don Luis Fernando, para que esté con nosotros, agradeciéndole ante todo por toda esa militancia, todo ese testimonio tan grandioso que nos ha dado a nosotros como laico a través de esa acción misionera, ese compromiso social, ese compromiso sobre todo con nuestra Madre Santísima, porque tenemos el anhelo en el corazón de que ciertamente su inmaculado corazón triunfará en nuestra vida, en nuestra tierra, en nuestro mundo. Así que, don Luis Fernando, bienvenido. Aquí están algunos de nuestros coordinadores misioneros que tienen unas responsabilidades específicas en algunas de nuestras casas de misericordia en Colombia, incluso fuera, algunos hermanos que compartirán un poco de esta enseñanza íntima. Es un espacio de lunes en la mañana donde tratamos de encontrar ese espacio para ponernos a la escucha, a los pies del maestro, invitando a algunos hermanos, a algunos conocidos como usted, que puedan nutrirnos precisamente con la enseñanza de Jesús. Así que bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Don Luis Fernando está en la casa de la misericordia. Dios le bendiga abundantemente. Un saludo, don Miguel, y un gran gusto de volverlo a ver, aunque sea a la distancia, y tener el honor y la alegría de estar con todo su público, un público que ciertamente tiene una profunda afinidad con todos nuestros ideales, tanto suyos como nuestros, que es la civilización cristiana, la cultura católica, y de esa manera estamos en esa batalla en conjuntos. Para mí un honor estar acá. Muchísimas gracias, don Luis Fernando. Eh, Insisto, mis hermanos, tenemos, tenemos ante nosotros un laico comprometido con la civilización cristiana, con esta lucha fuerte que hacemos de la batalla cultural y la batalla espiritual en nuestros días. Un gran apóstol del mensaje de la Virgen María, eh, el pensamiento de eh, don Plinio Correa ha sido también para usted significativo, fundante también en su experiencia, y he querido invitarle precisamente para que nos hable de esa experiencia. Son muchas realidades las que atacan hoy nuestro occidente cristiano, nuestra civilización cristiana, y como un laico debe en estos momentos también dar la respuesta. La Casa de la Misericordia, don Luis Fernando, es una obra que nació hace 35 años. Nuestro fundador Juan Carlos Saucedo, usted lo conoce, compartimos con usted, y ha sido para nosotros también en todo el trabajo evangelizador tener clara esta batalla fuerte que damos en favor del matrimonio, de la familia, de la vida, y deseamos que el mensaje que usted nos va a compartir nos fortalezca en esa identidad laical que también debe marcar nuestra respuesta católica como laicos comprometidos. Así que está en casa, eh, adelante en estos momentos. Todos nosotros le escuchamos y bienvenido a la Casa de la Misericordia. Claro que sí, don Miguel, muchas gracias. Entiendo que este espacio que usted me da es un espacio libre para explicar un poco la cosmovisión que tenemos nosotros
en esta gran batalla que usted mismo habla con tanta verdad, una batalla cultural en función de la defensa de la civilización cristiana, que no es otra cosa sino la inspiración de la iglesia en las artes, la cultura, las leyes, todos los aspectos que rodean la vida humana, siempre inspirados en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero plasmados en la sociedad temporal, de manera tal a ir creando lo que es el ideal de todos los católicos, que es el reino de Cristo. Y es lo que nos mueve a todos nosotros a hacer del mundo un reino de Cristo. San Agustín dice que es posible, no exactamente en su totalidad, porque vivimos en un valle de lágrimas. Él habla en su libro La ciudad de Dios, de que nuestro ideal es crear pues una ciudad en que los 10 mandamientos inspiren la sociedad temporal, pero que siempre va a haber pecado, pero que nosotros luchando al máximo por eso podemos hacer una sociedad que florezca llena de bellezas, y que prepare a la sociedad, a los hombres para ir al cielo. Esa sociedad, esa civilización cristiana viene siendo saboteada, conspirada ya desde el Renacimiento, la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista y hoy en día la Revolución Cultural, que tienen un denominador común que sería desmontar todo ese reflejo de Dios nuestro Señor, de sus enseñanzas en la sociedad temporal y crear otra cosmovisión contraria enteramente a Dios. Entonces vemos acá que estamos frente a una grande batalla en la cual el comunismo fue una mera etapa que hoy en día muchos de nosotros a veces se descuadran un poco porque la revolución comunista, ella continúa en sus reformas sociales aquí y allá. Eh, por ejemplo, nosotros sufrimos eso mucho en Colombia con el régimen comunista de Petro, que prácticamente ya es criptodictatorial. Pero la gente piensa que el comunismo solo eso, no. Hoy en día vivimos paradigmas mucho más radicales, inspirados en el marxismo, inspirados en la Revolución Francesa, inspirados en todas esas detonantes de la revolución anticristiana a lo largo de estos últimos 500 años. Y que en ese sentido, pues ahora vemos que lo que se quiere es un desmonte de la institucionalidad, del orden establecido, del orden jurídico, del orden legal, del orden de la sociedad cívica, de manera tal a que hasta los buenos modales y las normas que inspiraban la buena moral, la recta moral, la ley natural, se están desmontando y ahora gobiernan pequeñas minorías que son las que tienen el verdadero poder, que son LGTBI, feminismo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Son pequeños colectivos que tienen todo el poder de los organismos internacionales y de un poder que hay detrás de todas las cosas de nuestra sociedad, que es la que realmente gobierna de manera dictatorial y que nosotros podríamos plasmar en todas esas metas de la Agenda 2030, que lo único que quiere ahora ya sería una iglesia interconfesional, la muerte de la iglesia como nosotros la entendemos, es decir, la paz de Cristo en el reino de Cristo, es decir, todas las enseñanzas de nuestro Señor, para hacer una mezcla de todas las religiones en un eclecticismo espantoso y a ver qué resulta de todas las religiones mezcladas en una licuadora, y esa sería la nueva religión de la Agenda 2030 en una sociedad en la que ellos al inicio tenían un eslogan que ellos lo quitaron porque vieron que era demasiado radical. No tendréis nada y seréis feliz. Es decir, el fin de la propiedad privada, como usted mismo lo dice, don Miguel, el fin de la familia, el fin de toda una serie de instituciones que parten del orden natural y que es necesario para la recta prosperidad de nuestra cultura y aún hasta para nuestra economía y aún para todos aquellos valores de la decencia humana que se fue forjando pero que hoy en día está siendo desmontado. Y justo pues vemos que Petro
está llevando adelante una batalla inexorable con una velocidad enorme en el campo social y económico para comunizar radicalmente a Colombia, empobrecerla, pero ojo, don Miguel, que esa no es la meta propia, sino un solo paso, porque él ha dicho claramente que él quiere colocar el paradigma de los indígenas como modelo de la sociedad y él quiere que sean las ancestralidades que gobiernen este país, es decir, una religión de brujería, de chamanes, en contacto con la naturaleza. Ellos dicen, pues, Petro dice que nosotros debemos ser parte de la naturaleza y por lo tanto desmontar la sociedad de consumo, la industria, la institucionalidad, para crear algo que ya estaba en la Constitución de la Unión Soviética. En la Constitución de la Unión Soviética había un artículo, creo que era el 135, ya no me acuerdo bien, que decía que la sociedad iría progresando, la sociedad comunista, de manera tal a que en cierto momento se desmontaría la dictadura del proletariado y el control estatal feroz para dejar todo desmontarse y desmoronarse en una anarquía sin caos. Anarquía sin caos. Es como una utopía, es algo bucólico, algo en que tú ya sin leyes vives en la sociedad liberado de todo, que recuerda un poco a Rousseau cuando él hablaba del buen salvaje, ¿cierto? De que el hombre era bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Rousseau hablaba de la sociedad en cuanto a todas esas estructuras de leyes, instituciones, elementos artísticos, de cultura, etcétera, que nacían de la civilización cristiana y de esa era maravillosa que fue la Edad Media, que fue la época de la primavera, de la fe para el mundo moderno. Entonces vuelvo a eso, don Miguel, para entender y ojalá que pues en la repetición todos nuestros públicos vayan entendiendo y acostumbrándose que lo que quiere el demonio, la revolución anticristiana hoy en día es lanzarnos al indigenismo, es a la anarquía, al caos, de tal manera que después de un supercontrol tipo Agenda 2030 pueda venir un desmonte entero de la República Universal y quede todo el mundo más o menos en un caos, a ver en qué queda. Ellos tienen una tesis, entre comillas, que el caos tiene sus propias normas, sus propios órdenes y que de eso saldrá un nuevo orden. Pero es una falacia, don Miguel. Va a ser un caos desastroso, con mortandades terribles, etcétera, etcétera, que sería el fin de la civilización, pero todo eso sería canalizado por brujos, por chamanes. Mire usted, don Miguel, abusando que ya le estoy robando un montón de tiempo. Usted me dice cuando paro, así que no se preocupe. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Colombia, el 1 de mayo, se está preparando toda una serie de rituales de brujería en toda Colombia, en todas las principales ciudades. Y el aeropuerto internacional El Dorado, que es un aeropuerto gigantesco, está congestionado por grupos colectivos indígenas que van para las diferentes ciudades del país. Por supuesto que hay mucho dinero de alguien que organiza todo eso. Esos indígenas son mingas que van a esas ciudades para hacer rituales eh, satánicos de brujería. Ayer, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, al frente de la Universidad de Antioquia, hubo un ritual que fue un verdadero aquelarre satánico. Entonces nosotros ya nos vamos acostumbrando a que Satanás cada vez se oye más y que no se oye ya el Sagrado Corazón de Jesús. Es más, está vetada la Iglesia Católica y nuestros actos de piedad y nuestras proclamaciones de fe, porque en nombre de que todos tenemos derecho a nuestras manifestaciones, usted no puede imponer su fe, etcétera, etcétera, pero en el fondo es una prohibición tácita a nuestra fe católica, mientras esas mingas gozan de publicidad, medios, dinero del gobierno, etcétera, etcétera, y comienzan a infestar el ambiente. Pero es que yo sí creo, don Miguel, que existe entre nosotros una verdadera guerra entre ángeles y demonios. ¿Cómo llegamos a esa situación para concluirle y así poder conversar también con usted? Nosotros llegamos a esa situación por una decadencia en la que nosotros fuimos perdiendo el sentido como iglesia, el sentido de la iglesia y por lo tanto nos ateizamos
y dejamos nuestra fe católica simplemente como un decoro aparte de la influencia que un católico tiene que tener en la sociedad para preservar la civilización cristiana. Hasta nos daba escrúpulos pensando de que meternos en política era una cosa mala por corruptos y todo, y dejamos la política en manos de la revolución, del comunismo, de todos estos agentes de la revolución, y claro que ellos avanzaron mientras en nosotros crecía la apatía. Yo creo que la solución está en el rosario público. Aquí en Colombia, don Miguel, hemos organizado una serie de rosario público por Colombia en muchas ciudades del país, de manera tal a que cada mes se realizan centenas. El año pasado fueron 160 rosarios públicos rezados en toda Colombia y este año pretendemos llegar a la meta de 500, si no es que es más, y potenciar el rosario público por Colombia, porque estamos seguros que hoy en día de tal manera avanzó el poder de la revolución anticristiana que no está en nuestras manos parar eso. Ni siquiera en los ambientes católicos, y yo pongo aquí un punto muy delicado, porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana está infiltrada por la izquierda católica. Y ellos tienen un gran poder ya sobre las curias, de manera tal que ellos son los que impulsan la izquierda en cada país. Aquí en Colombia es claro que fue así. Por ejemplo, Petro fue el único candidato que fue atendido por el Papa Francisco, su santidad el Papa Francisco. Y los otros no fueron atendidos y él fue el que ganó, porque acá en Colombia existe un gran sentido católico. Y ahora el cardenal Rueda, que es el cardenal primado de Bogotá, está impulsando de nuevo oraciones por la paz, pero acá la paz se entiende como una capitulación gradual hacia el comunismo, es decir, que debemos ser evangélicos y considerarlos a ellos hermanos, porque si no nosotros seríamos tachados de guerrilleros, perdón, de guerreristas, de no evangélicos, que el sentido evangélico sería echar la mano al guerrillero, al comunista, de manera tal a que vemos la izquierda católica manipulando las conciencias. Entonces, yo creo que es lo siguiente, el rosario público es poner a la Santísima Virgen para que proteja nuestra patria y vuelva otra vez a rescatar esa Colombia católica. Nosotros aquí acostumbramos mucho a recordar lo que pasó en Austria en 1945, cuando un monje capuchino comienza una campaña del Rosario en toda Austria para salvar a la nación de la invasión de la Unión Soviética, que fue parte de la repartición posguerra del Acuerdo de Yalta. Y ciertamente en 1948 todo el pueblo austríaco estaba rezando el rosario con una insistencia extraordinaria, había mucha fe todavía, y la Unión Soviética retira sus tanques, retira todo su organismo, su equipo de gobierno, de manera tal a que Austria se salvó del comunismo de la manera más milagrosa. ¿Quién fue la que salvó a Austria del comunismo? La Santísima Virgen. Bueno, ¿podemos nosotros tener esperanza de tener también ese apoyo para nosotros? Claro que sí, y de eso se trata. Y bueno, no le robo más el micrófono, quisiera saber qué más me quiere preguntar, don Miguel. Perfecto, don Luis. Quisiera, don Luis, que usted nos regalara las bases de ese pensamiento, digamos, que nos recuerda, quizás desde el punto de vista teológico, la batalla en la que nos encontramos. Es decir, cuando nosotros nos aferramos a luchar desde esa cercanía de sentirnos parte del ejército de la Virgen, tenemos precisamente el rosario como un arma contundente frente a los que estamos sufriendo. Quizás allí nos encontramos con ese horizonte de esa batalla inicial, enemistad. Pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su linaje, por ejemplo. Exactamente. ¿Nos puede ampliar un poco ese marco de por qué es tan importante para nosotros
el aferrarnos a vivir como discípulos de Jesucristo, pero en María, y asumiendo precisamente la bandera de nuestra Madre Santísima para luchar en nuestros días, don Luis. Claro que sí, don Miguel, muchas gracias porque hasta me da oportunidad de comentar algo que es muy precioso para nosotros. Cuando Santa Juana de Arco convocó a la batalla por la reconquista de Orleans, a ella le decían que eran pocos los soldados frente a una fuerza monumental de los ingleses que tenían tomada Orleans. Y ella respondía, el hombre lucha y Dios da la victoria. Entonces lo que quiere Dios, Nuestra Señora, de nosotros es que nosotros luchemos, pero luchemos con rosario en mano, con la confianza de que Dios vencerá. Esa certeza de la victoria es la que nos va a dar la victoria, realmente, porque es imposible que Dios sea derrotado. Teológicamente eso es imposible. Ahora, ese panorama en el campo filosófico y de la historia lo exprime muy bien el profesor Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución. Usted dijo muy bien y le agradezco que haya destacado eso. Sí, el Centro Cultural Cruzada somos discípulos del pensamiento de ese gran líder de pensamiento de acción que fue ese brasilero que dio su vida por amor a la iglesia y que él siempre convocó a una verdadera cruzada. Él, en la revista Catolicismo, en la edición de 1951, el primer número, él comienza con un artículo que dice así, la cruzada del siglo XX. Ahora se podría decir la cruzada del siglo XXI. Y él convoca precisamente a esa confianza de que nosotros debemos luchar con lo que podamos, que Dios nos va a dar la victoria. Lo que Dios quiere es que nosotros hayan almas que digan sí a Dios, así como el demonio tiene almas que le dijeron no a Dios y se entregaron al demonio. Nuestra Señora quiere almas que sean de ella y que sean instrumentos para la difusión del reino de Cristo, de manera tal a que, como San Luis Guiñón de Montfort en el libro Tratado de la verdadera devoción tanto promueve, consagrarnos a ella en calidad de esclavos para ser ella la que actúe a través de nosotros. Y esa fue la columna del pensamiento del doctor Plinio y que el Centro Cultural Cruzada hace nuestro, porque ahí sí son un poder de miles de millones de bombas atómicas, metafóricamente hablando, porque ¿quién puede más que aquella que es la omnipotencia suplicante? Por supuesto que ella puede todo. Así que el demonio no queda sino como un macaco en la que es fácil desmontar toda esa estructura de rebelión y de odio para con Dios. Y simplemente lo que Dios quiere son almas que digan sí y que se enfrenten y se recluten para la defensa de la civilización cristiana. Ese es el pensamiento de orden teológico y de orden filosófico en la que se basa el Centro Cultural Cruzada, y por eso nos admiramos mucho de toda la obra del profesor Plinio Correa de Oliveira. La obra intelectual de él es maravillosa, es extraordinaria. Él tenía un discernimiento de las realidades con una objetividad, una clarividencia que era propio de un hombre de fe y sobre todo de un hombre que amaba mucho a la Santísima Virgen. Miguel, ¿cuál es el nombre del libro? Revolución y Contrarrevolución. Lo puede encontrar en PDF, en muchas páginas, en Internet. Usted en Google lo puede bajar perfectamente y le recomiendo su lectura. Gracias. Señor Luis, buenos días. ¿Me podría repetir el nombre del autor, por favor? Claro que sí. Plinio Correa de Oliveira. Muchas Don gracias. Luis,
Sí, don Miguel, dígame, estoy a su disposición. Don Luis, nosotros nos encontramos en el marco de una batalla donde a veces se nos ilustra un poco con aquella narración que se nos plantea de cómo se cuecen o cocinan las ranas de una forma lenta y casi imperceptible, casi sin darnos cuenta, ¿no? Usted como un hombre del derecho, como un hombre especializado en el derecho, eh, sabe que esta también ha sido la herramienta y el instrumento que hemos tenido que padecer para ver cómo leyes lastimosamente antinatura, totalmente contraria al mandamiento de Dios, han ido permeando nuestra sociedad, incluso a veces bajo el pretexto de cierta posibilidad de ser beneficiosas para la gente, como siempre lo utilizan estos organismos internacionales para permear las soberanías también de nuestros países, ¿no? Quisiera que usted como hombre del derecho nos regalara también una orientación a nosotros como laicos. ¿Por qué es tan conveniente estas batallas? ¿Por qué el laicado debe responder tan fuertemente desde la vida espiritual? Porque sabemos que la gran renovación siempre va a estar en la santidad de cada uno de nosotros, que el avance y el desarrollo de nuestro pueblo, de los laicos, pero también por qué debemos despertar hacia estas respuestas contundentes que debemos dar en las realidades temporales que debemos ordenar según Dios, como lo expresa el derecho canónico, como lo expresa el catecismo de la Iglesia Católica. A veces nos encontramos con un laicado reducido a lo intraeclesial y nos cuesta responder a esa llamada que tenemos de dar razón de nuestra fe en el mundo, allí donde nosotros tenemos que hacer brillar precisamente el rostro y el mensaje de Cristo. Cuéntenos un poco sobre eso, don Luis, usted que lo vive también con una organización donde motiva a muchos jóvenes a que desde edades muy tempranas estén totalmente consistentes en su lugar dentro de la sociedad. Le escuchamos, don Luis. Muchas gracias, don Miguel. Excelente pregunta. Y eso daría ese día tan basta como para poder quedarnos conversando acá unas 12 horas y eso que me quedaría corto. Voy a ver si lo hago en 5 minutos. Sí, me parece importante, usted tocó un tema lancinante, es la apatía de la opinión pública católica, de los sectores saludables todavía que quedan en la sociedad, y eso se debe precisamente a la pérdida del sentido como iglesia, pero también hay otro factor, que el demonio sabe que la influencia de él puede causar adormecimiento en las almas, adormecimiento en la reactividad que se debe hacer contra el pecado y contra la conspiración anticristiana. De ahí que ellos sí tienen fe. Los revolucionarios tienen fe, ellos saben que la Iglesia Católica es la única verdadera, ellos saben que Dios existe y simplemente que son contra ellos, son contra Dios y por lo tanto ellos hacen brujerías en todo el mundo, de manera tal a que eso adormece, crea una apatía en la opinión pública. Por lo tanto, ¿cuál es la misión nuestra como laicos católicos, como soldados de Cristo? Se acordará usted, don Miguel, que cuando tuvimos la gracia de recibir la confirmación, nosotros, ese sacramento imprimió un carácter en nosotros e hizo de nosotros soldados de Cristo. Y eso es bonito, porque entonces tenemos que estar ahí a la batalla de los valores de la civilización cristiana. ¿Qué es lo que nos piden Nuestra Señora? No es tanto que nosotros seamos unos colosos en materia de estudio, de filosofía, de cosas, de retórica, de ser hombres de debates, etcétera, etcétera. Ojalá en la medida en que nos podamos formar, muy bien. Aquí se dice jocosamente entre los militantes católicos que necesitamos la OEA, oración, estudio y acción, ¿cierto? Es decir, no es la OEA institución, sino analógicamente
lo que un militante católico debe hacer. ¿Qué hace cuando nosotros nos dedicamos a la oración, al estudio y a la acción? Nosotros nos transformamos en referentes frente a una opinión pública que se impacta frente a algo nuevo pero viejo de 2000 años de historia, que son los valores de nuestro Señor, pero que nuevamente se proclaman con ufanía, con alegría, con orgullo de ser católicos, aquí, allá y más allá, de manera tal a que enfrentando al error y proclamando las verdades eternas, ella termina impactando y haciendo apostolado de ese gran conjunto de opinión pública que está apática y comienzan a recibir gracias, y esa es nuestra esperanza, que en un cierto momento se cumpla lo que Nuestra Señora de Fátima promete en 1917, cuando ella habla de una conversión futura de la humanidad y del reino de María, que no será otra cosa sino el triunfo de la Santa Iglesia. Es decir, nosotros estamos apostando por una conversión futura, pero tenemos que echar la semilla y tenemos que mostrarnos, proclamarnos. De ahí el rosario público por Colombia. Le cuento, por ejemplo, particularmente el rosario que realizamos este sábado fue en un barrio de Laureles, en un barrio de Medellín, barrio Laureles, en la iglesia Santa Teresita, y se llenó de gente. Y había perifoneo por todo el barrio, invitando al rosario. Sabe que la gente salía de las ventanas agradeciendo que no sé cuánto, y se fueron y hubo bastante gente en el rosario, pero era gente que estaba contenta, como quien dice, hombre, me interpretaron. Yo me sentía solo, pero ahora me interpretaron. Y yo veo que todo eso va calando profundamente. Ahora hay un líder llamado Pierre Onzaga, que es un líder a nivel nacional. Él ha organizado grandes marchas, es realmente un grande líder conservador, católico, aquí en Colombia, y realmente somos amigos de él. Y ahora él está realizando rosarios y oraciones, jornadas de oración por toda Colombia, de manera tal que él dice, no, es que así, simplemente batallando en el campo del debate político, social, económico, ya no la vamos a ganar. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que ella salve a Colombia. Y eso nos llena de alegría porque vemos que hay un eco en todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, y en las almas rectas comienzan a decir, realmente acojámonos a Nuestra Señora. Pero entonces, que la gente vea en cada uno de nosotros, en todos sus amigos, en fin, también en los de Cruzada, pues hombre, verdaderos varones católicos, soldados de Cristo, que sepan defender esas realidades eternas. Eso tiene una fuerza de impacto impresionante. Usted no se imagina, don Miguel, cómo eso cala profundamente en las almas. Usted encontrará esas almas que lo oyen un silencio, pero es un silencio que internamente está lleno de impacto profundo, que se puede transformar en un impacto criteriológicamente restaurador. Porque hay algo por el cual, hombre, yo pensaba que era la revolución anticristiana la única que tenía la vocería del poder, y ahora yo veo que vuelven esos ideales que nunca murieron, pero qué cosa extraordinaria, me encanta esto, y la persona comienza a tener nostalgias de la casa paterna, don Miguel, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, haciendo presencia, hay que vencer el amor, el respeto humano a veces, sí, es verdad, pero es importante porque la gente comienza a decir, hombre, yo me acuerdo que lo que dice este señor Miguel, lo que dice este señor Arturo, que es de tal movimiento católico, lo que dice Cruzada, hombre, fue lo que me enseñaron mis abuelos, me enseñaron mis padres, hombre, cómo era una sociedad tan bonita. Y la gente comienza a tener nostalgias de la casa paterna y se crea una semilla que terminará con la gracia de Nuestra Señora en una conversión, que no queremos que sea una conversión de uno o de otro, sino de una grande porción de la humanidad, ojalá lo más grande posible. Entonces usted ve que de lo que nosotros podemos hacer, que es pequeño, que es proclamar los principios con ufanía y defender los valores de la civilización cristiana, se crea una cosa muy grande,
porque se crea una bola criteriológicamente restauradora en las almas que es muy importante. No sé si dio para entenderlo o estoy muy confuso. No, muy bien, don Luis, muy bien. Yo quisiera darle paso a mis hermanos si desean, Rocío, sé que está también Rubén, atento, y bueno, los hermanos de la Casa de la Misericordia, si desean transmitirle alguna pregunta a don Luis, Fernando, en estos momentos, pues es el instante antes de ir llegando ya a nuestras conclusiones de este maravilloso encuentro. Quiero recordarle a los hermanos que están entrando, que están llegando a este momento. Es nuestro sencillo y muy íntimo espacio de formación con nuestros líderes, con aquellos que hacen una labor de evangelización enorme en nuestras sedes, en nuestras comunidades, a quienes les estamos muy agradecidos. Este ha sido un espacio donde hemos podido tocar temas como la vida de gracia, temas como la experiencia de la resurrección en la vida de los discípulos. Hemos podido compartir temas sobre la afectividad y la revolución sexual en nuestros días. En fin, hemos pasado desde los temas de gracia, los temas de vida, de cotidianidad, a este momento especial de ir encontrando también desde la experiencia de don Luis con su movimiento, el Centro Cultural Cruzada, una riqueza enorme que es propia también de nuestro laicado, de nuestra esencia, de nuestro lugar en la iglesia. Estamos muy agradecidos con usted, don Luis. No sé, Rubén, te damos paso si deseas elevar en estos momentos alguna pregunta a don Luis, o Rocío, que tiene su cámara allí activada. Adelante. Claro que sí. Qué alegría saludarlo, don Luis Fernando. Muchas gracias por esta reflexión, este contexto en el cual hoy nos ubicas también, porque es una gran responsabilidad nuestra, ¿no? Benedicto XVI siempre nos recordó que el cristiano, el creyente, está llamado a predicar, a anunciar la verdad, la bondad y la belleza. Y pienso que estas tres virtudes, estas tres realidades van muy unidas, ¿no? A mí siempre me ha preocupado, y pienso que tenía esa pregunta para hacérsela, porque y dabas la respuesta cuando hablabas de que el mal también hace su trabajo y adormece las conciencias, porque se supone que somos mayoría. Nosotros, por gracia de Dios, somos mayoría, somos el pueblo de Dios, precisamente, pero ¿qué pasa en la acción? ¿Qué pasa precisamente a la hora de militar? ¿Qué pasa a la hora de reconocer la verdad, de anunciar la verdad, de predicar la verdad? ¿Qué pasa en el pueblo creyente? ¿Qué pasa en los cristianos de hoy? Que sabemos que tenemos a Cristo, que debemos proclamarlo, que el Espíritu Santo nos recordará todo, como dice la palabra de Dios hoy. El Espíritu Santo les recordará lo que deben decir, lo que deben hacer. Y allí como que a veces nos asusta ese Goliat que hoy tenemos frente, aún sabiendo que vamos con la gracia de Dios, ¿no? Desde la espiritualidad de la misericordia sabemos que ejercemos la misericordia a través de la palabra, la acción y la oración. Pero ¿cómo podemos nosotros como movimiento apostólico dar mayor visibilidad a aquello que sabemos lo que debemos hacer? Pero como que a veces el hecho de perder, entre comillas, gente que de pronto no hable como el mismo lenguaje que hoy habla el mundo, se me ocurre decir esto acá, ¿no? O sea, de pronto si dices esto así, no lo digas tan duro, porque puede ir en no comunión con la iglesia, con la jerarquía, y nos cuidamos mucho como en ese no decir esto por prudencia. Bueno, ahí yo tengo como esa confusión, cómo buscar un equilibrio en esa realidad para poder también ser testigos del Evangelio en este tiempo tan complejo. Pues Era excelente como lo que le pregunta quería preguntar, también. don Luis Fernando. Sí, adelante. Dime. Ya es la pregunta, perfecto. Me parece excelente, don Rafael. Te agradezco mucho. Aquí entran aspectos que es como que una multitud también de consideraciones que yo la voy a resumir en lo siguiente. Nuestra Señora del Buen Suceso fue una imagen
que se venera en el monasterio de las Concepcionistas de Quito. Ella se apareció a Sor Mariana de Jesús hace 4 siglos, en el 1560, algo así, es decir, de hace 4 siglos. Ella le revela todo lo que padecería el mundo cuando el mundo perdiera la fe, ¿cierto? Y habla de una secta que yo podría simbolizar como la revolución anticristiana. Ojo, estamos hablando de 4 siglos atrás, es decir, no había elementos para entender lo que se iba a pasar. Ella decía, cuando esta nación, el Ecuador, que ya fuera consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, y de hecho en el siglo XIX fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, será tal la furia de la revolución anticristiana que habrá grande violencia, la sangre correrá hasta los tobillos. Y entonces dice, para resumir, cuando todo pareciera perdido, ojo, cuando todo pareciera perdido, ¿no? La Santa Iglesia renacerá como una tierna niña, mecida en el varón de un hombre providencial, al cual se le podrá llamar mártir. Es complicado decir quién es ese hombre providencial, pero hay muchos hombres que han dado muestras de fe en ese sentido, pero vamos a enfocar el punto cuando todo pareciera perdido. Don Rafael, yo creo que en esa situación estamos en este momento, porque la revolución lo que quiere es dar el último golpe a la Santa Iglesia. Eso será imposible porque la Iglesia es inmortal. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero precisamente cuando todo pareciera perdido es que vendrá la intervención de Dios. Nosotros debemos trabajar para ese momento de manera tal a que, sabiendo que detrás está la gracia de Nuestra Señora, y trabajemos con ahínco, con calma, con tranquilidad, sabiendo que Dios va a fructificar y echar agua en esas semillas que nosotros plantamos en las almas. Esa es nuestra idea, don Rafael. Gracias, don Luis. Gracias. Le había hecho la pregunta Rubén Rodríguez. Rubén es el coordinador de nuestra comunidad en la don Casa Rubén. Municipal. Don Rubén, disculpe, Don le Rubén. cambié el nombre. Perfecto. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más quiere preguntar? Tengo un perfil que me había levantado Tranquilo. la mano y quería hacer alguna pregunta. Entonces, están abiertos los micrófonos para sus preguntas, hermanos. Adelante. Creo que bajaron ya la mano. Alguien tenía la mano levantadita. Perfecto. Yo creo. Adelante, Olga, por favor, con su pregunta. Don Luis, ¿esto cuánto puede llegar a demorarse que todo esto suceda? Porque como la Agenda 2030 va hasta el 2030, podría uno llegar a pensar de que ya estamos en los días, ¿cierto? Sí, doña Olga, yo pienso igual. Yo creo que nosotros ya estamos en el ojo del huracán, adentro del ojo del huracán. No es ni siquiera las inmediaciones. Ya estamos viviendo esos días. A veces uno piensa que eso es estado de guerra con tanques que nos disparan, todo eso, pero a veces es en esas calmas en las que por la inercia nuestra cultura occidental todavía vive, pero que ya estamos en ese ojo del huracán en que todo eso se puede despachar en tragedias, pero también en esperanzas de una nueva civilización que vendrá. Yo creo que en ese sentido, pues Dios tiene un reloj. Él es el que dirige los acontecimientos y Él es el que marca la hora. Esos horarios de Dios son inescrutables para nosotros. Podemos ir viendo en los indicios la cercanía de eso, pero es que a veces esas cercanías se alejan, se acercan, parecen inminentes y después pareciera que una cosa los mantiene y todo. Yo diría que se repite la historia de Noé, se repite la historia
del pueblo judío cuando nació el Mesías, nuestro divino Redentor, en que ya prácticamente el pueblo judío vivía en la desesperanza, porque Isaías había profetizado 1000 años antes. Ellos esperaron, hasta que de un momento a otro, solo algunas almas como los esenios esperaban al Mesías, y ahí se vino la redención y la salvación. No perdamos la esperanza de que tenemos un Dios bondadoso, un Padre bueno, misericordioso, en el que nosotros podemos lavar también nuestras faltas en la sangre del Cordero, y que Él intervendrá en algún momento. ¿Cuándo? Eso es imposible saber. Podemos saber por una cierta observación de que todo eso sí es inminente. Como nunca hemos visto señales, yo no diría de fin de mundo, como muchos personas quieren dar la impresión de que ya estamos en la inminencia del anticristo. Yo creo que sí, ese pecado de revolución, sí es el pecado del anticristo, pero que todavía estamos en los últimos tiempos, como San Luis Griñón de Montfort habla en su libro Tratado de la verdadera devoción. Pero los últimos tiempos comenzaron en el siglo XVI con San Luis Griñón, con la aparición del Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial, y con toda una serie de acontecimientos que ya prepararon esa nueva era de los últimos tiempos, y en ese estamos ahora. Eso significa que pueden venir grandes eventos antes del reino de María, pero ¿cuándo? El 27, el 25 de julio del 2025. Yo no puedo decir eso. Eso es imposible, porque ni los judíos supieron cuando el Mesías nació. Cuando vengan esos acontecimientos, si tenemos el alma ávida, vamos a percibir que son momentos de mucha gracia también, y que Dios nos va a cubrir con un montón de gracias transformantes, y que en medio de los acontecimientos veremos con alegría que se van forjando las condiciones para el reino de María. Es eso. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias a doña Olga por su pregunta. También está nuestra apreciada Luz Montes desde Pereira. Adelante, Luz, con tu pregunta. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días, don Luis. Conozco y he sido consagrada y renovada con el Tratado de San Luis, y quería hacerle una pregunta que el Espíritu Santo me empuja a hacérsela. Rezamos mucho con los labios, pero no con el corazón. Quisiera que usted nos diera como una fórmula del Espíritu Santo para orar con mucho amor, que eso se trata el Santo Rosario, pero muchas veces veo que es a las carreras como para cumplir, y hemos entendido la palabra, lo que es la palabra cumplimiento. Entonces, por favor, oriéntenos un poquito con toda esa sabiduría que viene de Dios. Claro que sí, doña Lucy, un gusto conocerla. Qué envidia tengo yo de que usted vive en una ciudad tan bonita como Pereira. Yo creo lo siguiente. San Bernardo de Claraval iba cabalgando con un príncipe en el campo. Eso fue San Bernardo fue el siglo XIII, ¿cierto que sí? Creo que sí, 12-13. Y entonces él iba cabalgando sobre la fragilidad humana, porque nos distraemos mucho en la oración. Y entonces el príncipe le dice, pues bien, yo no me distraigo en la oración. Las oraciones mías, yo siempre soy muy concentrado. Entonces San Bernardo le dijo, bueno, entonces yo te regalo mi caballo si tú rezas un Padre Nuestro sin distraerte. Claro, listo, ya me lo gané, y comenzó. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre Bernardo, y me lo da con silla y todo, ¿cierto? Bueno, ahí ya se distrajo. Es la condición humana, y Dios sabe eso, sabe de nuestra fragilidad. Por algo también Nuestra Señora pidió el rosario a Santo Domingo de Guzmán, y yo creo que en medio de las distracciones, Nuestra Señora va dejando un remanente en el que nosotros vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo en su vida, pasión y muerte, como nos lo enseñan los misterios del rosario. Tarde que temprano nos vamos dando una idea de cómo era nuestro divino Redentor.
para que cuando vayamos a prestar cuentas delante de Dios, Dios nos vea y nos dice, hijo mío, yo te conozco porque tú me conoces. Entra digamos, en la alegría del Señor, en el cielo. Y en ese sentido, yo sí creo en lo que Nuestra Señora de Fátima pidió en 1917, de que quien reza el rosario todos los días, ella prometía la salvación. Es decir, el camino más seguro para ir al cielo es rezar el rosario, a pesar de que es repetitivo.